informado de hoy. Informativo Forever, FM. Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 43 minutos. Estamos con el abogado Lenín Hurtado Angulo, es asambleísta del MPD, dirigente del MPD. Doctor, dentro de estos temas que los últimos días estamos viviendo, aquí hay dos grandes temas. ¿Cómo se están aprobando las leyes? Y de manera especial, de manera puntual, la ley de hidrocarburos que se acaba de aprobar la semana anterior por el Ministerio de la Ley, cuando Alianza País tenía a sus asambleístas en un piso superior, no bajó al pleno, no hizo el quórum y sencillamente se aprobó una ley tan trascendental e importante para todos los ecuatorianos con el Ministerio de la Ley, sin debatirla. Bienvenido, buenos días, doctor Hurtado. Muy buenos días a usted, buenos días a la audiencia. Bueno, para nosotros, en el Movimiento Popular Democrático, es no solamente el mecanismo utilizado, sino la ley misma adolece de muchas inconstitucionalidades, sin contar las ilegalidades. Entonces, empezando desde el mismo proyecto que fue enviado a la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente. De acuerdo a los criterios que se ha expresado en la demanda de inconstitucionalidad que nuestro partido ha presentado en la Corte Constitucional, de acuerdo a la Constitución no podía haber más de un tema relacionado a un tratamiento en particular en un proyecto de ley. Allí habían temas tributarios, habían temas de hidrocarburos mismos, había temas, bueno, habían 3 o 4 temas en todo caso que incluían la parte laboral también, en que se le reduce el reparto de utilidades a los trabajadores petroleros. Entonces nosotros, justamente por esa causa es que se presentó una demanda de inconstitucionalidad que está tramitándose desde luego en la Corte Constitucional. Eso por un lado. Por otro lado, el mismo tratamiento de la ley de hidrocarburos en la Asamblea Nacional dependió de la voluntad del Consejo Administrativo de la Legislatura, que es quien pone a debate la ley, quien establece que la comisión respectiva debe presentar los informes, el primero y segundo, para el primero y segundo debate a tiempo. Y todas las comisiones, o la mayor parte de ellas, están bajo el control de los asambleístas de Alianza País. De suerte que si hay demora en el debate, demora en el tratamiento, demora en la presentación de los informes, y consecuentemente llegamos al mes, y tuvo que el presidente de la República anunciar, lo anunció antes que se cumplieron los 30 días, anunció que iba a entrar por el Ministerio de la Ley. Entonces evidentemente es que no querían debatir realmente no quería debatirse un proyecto tan trascendente como el que tiene que ver con la disposición del recurso principal de exportación del Ecuador, que es el petróleo. Ahora, dentro de este asunto, y ayer yo estaba comentándole, entrevisté a Paco Velasco, asambleísta de Alianza País, y no lo hice con él solo por el hecho de tratar en tema global de las legalidades y ilegalidades, sino porque él es el presidente de esa mesa de comisión en donde se trató la ley y en donde debió haberse presentado a tiempo, como bien dice usted, el informe de la ley para el segundo debate en el Pleno, y no lo hicieron a tiempo, se demoraron ellos mismos. Entonces yo quería de primera mano de alguna forma conocer su posición, a ver si sus argumentos tenía alguna lógica. Y él no fue por ese lado, no me respondió, y muy hábilmente llegó a expresarme lo siguiente: que el Ecuador tiene ya un convenio marco de cooperación petrolera con Venezuela, que a la larga esto significa que ya no hay que someter a las empresas venezolanas, estatales, que inclusive está esto acá en esta reforma de ley de hidrocarburos, que ha sido tratada y aprobada, como usted lo acaba de expresar, de manera inclusive inconstitucional e ilegal. Sin embargo, ya es ley, se hizo raza tabla de aquello. Y el presidente podría contratar a empresas extranjeras, estatales, en el caso específico de Venezuela, en base precisamente a todas estas reformas. ¿Por qué? Porque no se lo somete a licitación, ya que hay un marco global entre los dos estados aprobado. ¿Usted qué opina? En primer lugar, la ley, primero que no es tan así, porque si no, no hubiera necesidad de aprobar una reforma de ley de hidrocarburos para viabilizar eso. Una cosa es lo que puedan decir
de gobierno a gobierno, otra cosa es lo que es ley en el Ecuador, empezando desde la Constitución, empezando de allí. Luego, en la reforma viabiliza que efectivamente pueda, entre empresas estatales, establecer este tipo de acuerdos de cooperación y que se contrate directamente, entre otros mecanismos, los contratos, la directamente a empresas estatales. Así es. Pero se habla no solamente de PDVSA, se habla de Petrobras, se habla de la empresa chilena, que no recuerdo el nombre, pero que... NARSA. Efectivamente. Ajá. Esas empresas, el caso de Petrobras, que podría ingresar a este mecanismo de contratación, resulta que esa empresa no es del todo estatal, pues. Ahí, en caso de Petrobras, según informaciones que tenemos, solamente el 14% del paquete accionario corresponde al Estado brasileño, y el resto es capital privado y sobre todo empresas transnacionales, especialmente norteamericanas, lo propio ocurre con la empresa chilena. Sí. Entonces, estos mecanismos de contratación directa, en principio, cuando se trata de gobierno, no sería tanto el problema. El problema es que no solamente es con Venezuela. El problema es que la contratación, incluso con PDVSA, no siempre han sido del todo beneficiosas para el país. Y eso se demuestra con la joya de la corona, que era el campo Sacha, me parece que... Sí, Sacha. Que era el principal campo petrolero del país, donde hay reservas probadas. No hay que hacer prospección allí, ya están las reservas probadas, que son de centenares de millones de barriles de petróleo, y que corresponden a un montón de dinero. Ya la calculadora no me da para tantos ceros. Sí. Entonces, en esas condiciones no se puede negociar de esa forma. Es decir, debe ser un poco más transparente, los términos contractuales tienen que ser discutidos, por supuesto, y que el país conozca. Bien, ahora ellos tienen una idea, ¿no? Y esto me lo expresó también allá Paco Velasco. Como digo, no fue una entrevista muy agradable. Son esas entrevistas que yo las denomino fallidas, cuando uno tiene una agenda para conversar y termina discutiendo otra cosa que no se lo había pensado siquiera. A veces por la habilidad también de la persona que está respondiendo. Él me dice que van a reformar la ley. Es decir que, por si acaso, dice, haya dudas, cuando yo le expresé justo lo que usted acaba de manifestar, que están en juego 3.145 millones de barriles de petróleo, que ya están detectados y que están bajo la propiedad de Petroecuador. ¿Para qué necesitamos contratar a una empresa extranjera si Petroecuador debería ser reforzada en tecnología, en personal, contratar por último, si no tenemos a todos los politécnicos ecuatorianos para estos trabajos, contratar extranjeros momentáneamente para que nos vengan a enseñar cómo explotar el petróleo ecuatoriano? ¿Para qué contratar a una empresa extranjera? Era mi pregunta. Pero él me decía que esto va a prohibírselo específicamente con una reforma a la ley, que él estaría de acuerdo en esa reforma. Aunque Pastor, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, dice que preferirá hacerlo a través de reglamentos, cuando sabemos que el reglamento no es nada para modificar la ley. Pero yo quiero plantearle todo esto que le he expuesto, doctor Hurtado, con la lectura del artículo 19 que se acaba de aprobar. Dice: la adjudicación de los contratos a los que se refieren los artículos 1, 2 y 3 de esta ley la efectuará el Ministerio Sectorial mediante licitación, con excepción de los que se realicen con empresas estatales o subsidiarias de estas, con países que integran la comunidad internacional, con empresas mixtas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria, y los de obras o servicios específicos. Para las adjudicaciones, el Ministerio Sectorial conformará un comité de licitaciones que se integrará y funcionará de conformidad con el reglamento. Es decir, todo en manos del gobierno. El comité de licitaciones, el Ministerio Sectorial, el reglamento que lo debe dictar el presidente. Pero me preocupa esa frasecita que dice empresas estatales o subsidiarias de esta. Es decir, que usted podría decir, doctor, con Petrobras no, porque Petrobras tiene una minoría estatal.